Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaid y en este lunes de marketing y negocio musical voy a revelar por fin el secreto de por qué he hecho algunos videos que se llaman Silent, Serum o Vital para retrasados. Por eso es que este video se llama Marketing para retrasados. Causó bastante polémica, pero por fin voy a explicar por qué hice eso y además les voy a explicar con números, les voy a mostrar exactamente las estadísticas de mis videos para que vean cuál fue el impacto que en realidad tuvieron esos videos, para que ustedes puedan obtener más atención de la gente, para que puedan también tener más impacto y en general su música tenga todavía mucho más alcance. Así que quieren saberlo, quédense conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar a mostrar los números y realmente cuál fue la diferencia y el impacto que hizo esta estrategia de marketing, vamos a hablar primero de uno de los dos puntos que vamos a mostrar en este video. Y el primero es la rotura de patrón. ¿Qué significa esto? Pues bueno, cuando estuvimos hablando en el video de marca personal, que si lo quieres ver te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, estuvimos hablando sobre aquellas cosas que normalmente van a identificar a lo que tú significas, ¿no? Es decir, si la gente dice, por ejemplo, Tiesto, ¿qué piensa cuando viene eso Tiesto a tu mente, ¿no? Que a lo mejor es un artista de X género musical, a lo mejor fiestas, a lo mejor piensas en él en su ropa, en su logotipo, ese tipo de cosas, ¿no? Y los valores que a lo mejor esta persona te transmite. Lo mismo con las marcas, ¿no? Si hablas de Apple, Android, Microsoft, Samsung, lo que sea, tú estás relacionando ciertos valores, ciertos colores, ciertas cosas con esa marca personal. Pues bueno, la rotura de patrón es hacer algo que cambie, digamos que radicalmente de lo que normalmente representa tu marca personal. Porque la gente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Están acostumbrados a que soy alguien pues bastante, digamos, políticamente correcto. Rara vez digo groserías, al menos en el canal de YouTube. Y nunca hago estos tipos como de miniaturas o de títulos que son clickbait, es decir, que la gente se sienta con la curiosidad de darle clic a ese video simplemente para ver de qué se trata, aunque no le interese exactamente el tema de ese video. Ok, siempre hago como que las cosas un poco más formal, ¿no? Un poquito más profesional. Entonces, el haber roto el patrón, el haber hecho algo completamente diferente, termina captando la atención, ¿no? De aquellos que normalmente te siguen, porque no es algo que usualmente haces. Significa, ok, esto es diferente, tal vez vale la pena o no, vamos a verlo, ok. Y eso es muy importante porque la atención de las personas es una de las cosas más valiosas que podemos obtener cuando estamos hablando en sí de hacer la promoción de algo. Ya sea que te vayan a escuchar, que te vayan a comprar algo, que vayan a ver algo que hiciste, lo que sea. La atención es muy importante y la rotura de patrón es algo que normalmente te va a ayudar bastante a captar esa atención. Y antes de pasar con los números y las estadísticas, siguiendo un poquito aquí en la línea de la marca personal, también esto hay quienes, digamos que este tipo de humor ácido o de humor un poquito negro es parte de su marca personal. Entonces, si yo, por ejemplo, copié esta miniatura de otro youtuber que se llama Alba Mayo. Él es un desarrollador independiente de videojuegos y hizo una portada que era casi igual a la que yo hice. Se las voy a poner aquí en la pantalla para que puedan ver la comparación lado a lado, donde se llamaba Unity para retrasados. ¿Ok? Y ese video, digamos que no era diferente a lo que él normalmente hace, porque él es así, su personalidad es así, tiene un humor muy particular. Entonces, si tú ves los comentarios, pues bueno, ninguno se sintió como que ofendido, ¿no? Por ese tipo de comentarios, porque la gente que lo sigue ya sabe el sentido del humor que normalmente maneja. Ok, de repente dicen, ok, compra mis videojuegos para que yo siga ahorrando dinero para mi Lamborghini, ¿no? O Latinoamérica, me dicen que baje los precios, pero pues no es mi culpa que ustedes sean pobres. O sea, ese tipo de cosas que para algunos podría ser muy ofensivo, para él es parte de su marca personal y la gente que normalmente lo sigue está acostumbrado a eso y lo acepta y así lo sigue. Pero en mi caso, como es algo completamente distinto, significó una rotura de patrón bastante fuerte y causó bastante polémica. Pueden regresar a ver esos videos y van a ver, ¿no? Había a veces más discusión sobre el título del video o la miniatura del video que sobre el contenido del video. Ok, entonces esa es
es una estrategia bastante efectiva, la rotura de patrón. Pero ahora sí vamos a ver realmente cómo es que esto impactó en los números y vamos a verlo con estadísticas. Estos son mis analytics de YouTube y tengo dos videos bastante similares. Este fue el que subí, que es parte del curso de Silent 1, cómo enseñar a utilizar el programa, y fue el primero de la serie y es el que más reproducciones tiene. Y este es el que subí de Silent 1 para retrasados. Entonces estamos comparando ahí esto. Ahora, antes de enseñar todavía los números, quiero mencionar ahora sí la clave del segundo punto. Y el segundo punto, independientemente de la rotura de patrón, es causar una emoción. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo pude haber hecho la rotura de patrón y hacer algo radicalmente distinto, pero si no causaba ninguna emoción, probablemente el video iba a quedar en el olvido. Digamos que hubiera hecho un video distinto. Mi canal es de producción musical, es de tutoriales, y de repente hago rotura de patrón y digo, no sé, enseño cómo modelar en 3D algo. O sea, no es una rotura de patrón, es algo que no hago normalmente en mi canal. Ok, es diferente, pero probablemente como no causa ninguna emoción, porque ok, estás haciendo algo completamente distinto de lo que normalmente haces en el canal, pues a lo mejor no me interesa, no me importa, entonces no tiene impacto. Aquí lo importante realmente, y lo pueden ver en cualquier red social, es causar un poco de polémica, para bien o para mal. Por ejemplo, causar una emoción de enojo, causar una emoción de miedo. Eso suele ser todavía mucho más potente incluso que tratar de causar una emoción de, no sé, de amor o de unión, porque así es el ser humano. Ok, de repente nos enfocamos más en ese tipo de emociones que son más intensas para poner algo a discutir, y es lo que hacen los trolls de internet. Se ponen a llevar la contraria, entonces alguien se pone a pelear con él y crea una bola de nieve, y eso hay más comentarios y eso causa más atención y hace que eso crezca. Así es, porque si tú pones algo que no te llama la atención, no te causa ninguna emoción, es que ese es el punto clave, causar emociones, entonces no vas a llegar a ningún lado, y eso lo tienen que aplicar a su música. Si tú vas a transmitir un mensaje, trata de transmitir ese mensaje a través de tu música de tal forma que cause una emoción, que suene intenso, ya sea para enojar a alguien o para hacer sentir feliz a alguien, para hacerle sentir miedo, para hacerle sentir tristeza. Y es que si algo no te hace sentir nada, simplemente pasa indiferente y a lo que sigue, ¿ok? Volvemos a lo mismo, no captas la atención de las personas. Entonces, rotura de patrón y también provocar una emoción son de las cosas más importantes. Entonces aquí en esta técnica de marketing apliqué las dos cosas. Fue una rotura de patrón relacionada con lo que normalmente hago, nada radicalmente distinto, porque sigue siendo producción musical, pero en una dirección distinta, y además estoy provocando una emoción, como les digo, un poco de enojo y de indignación, pero bueno, pudo haber sido también alguna otra, ¿no? Eso es simplemente como que de lo más efectivo. Ok, ahora sí vamos a ver los números. Este video vamos a ponerlo aquí en la parte de analíticas para poderlo comparar. Estos son las estadísticas, digamos que en la vida, de todo lo que lleva este video desde que se publicó. Ok, ahí no sé por qué no quería cargar. Este video se publicó originalmente el 14 de septiembre del 2020. Ya tiene casi 2 años que está público este video. Y pasamos a este otro, que fue el de Silent 1 para retrasados, que se publicó el 15 de junio. Tiene menos de 2 semanas. ¿Ok? Ahora, para que, obviamente, ¿no? Si estamos comparando este que tiene 2 años contra este que tiene 2 semanas, las vistas, ¿no? Los ingresos generados, la cantidad de suscriptores y el tiempo de reproducción es mucho mayor. Entonces, para que esto sea justo, vamos a ponerlos en el mismo lapso de tiempo, ¿ok? Vamos a poner entonces este en sus primeras 24 horas y luego lo voy a poner personalizado para compararlo los primeros, ok, salió el 14 y acá, ¿no? Los primeros 11 días. Okay, vamos a ver los primeros 11 días desde que salió este video. Y este también, ¿no? De hecho aquí fíjense, dice las vistas aumentaron un 49%. Este video aumentó su alcance en las recomendaciones porque más usuarios habituales eligen mirarlo, ¿ok? Más gente que veía que está suscrita a mi canal eligió ver este video a comparación de otros. Y ahí hasta YouTube lo está diciendo. Entonces, este es desde que se publicó hasta ahora. Vamos a ponerle personalizado. Y sería desde esta fecha hasta esta otra, ahí está, 11 días. A ver cuántos van. Vamos a ponerlo lo más que nos dé, ¿no? Serían hasta el día de hoy que estoy grabando este video. Son 15 días, ¿no? Vamos a comparar entonces 15 días para que sean exactamente esas 2 semanas. ¿Ok? Para que tengamos un periodo un poquito más representativo.
y que sea más o menos igual. Sería por acá, 15 días. Ok. Ahora sí, esta ya sería una comparación mucho más justa, ¿no? Los primeros 15 días de ambos videos, vamos a ver cómo se comportó. Entonces, este video en sus primeros 15 días obtuvo 4,000 reproducciones, me ganó 11 suscriptores y me generó casi $3. El tiempo de reproducción fue de 157 horas. Vamos a ver el otro video. Del mismo pueden ver que ya tiene más vistas, ¿no? 6,500 vistas. El tiempo de reproducción es de 282, es casi el doble de tiempo de reproducción. Me ha conseguido más suscriptores, ¿ok? Más del doble de suscriptores, y también me ha generado todavía más ingresos el mismo video. En cuanto a la duración, el video original tiene 7 minutos y medio y este tiene 8:20, ¿no? 1 minuto de diferencia, no es mucho. Aún así, si se fijan acá, dice duración promedio de las vistas. Este tiene 2 minutos 35, significa un 31% de reproducción del porcentaje total del video, y este solamente 1.25, 20%. ¿Ok? Entonces, digamos que la gente se queda más tiempo mirando este video que este otro, ¿no? A pesar de que la temática es exactamente la misma. Por haber cambiado el título, por haber cambiado la miniatura, por haber hecho la rotura de patrón, por haber provocado una emoción, estamos viendo todas estas diferencias. Ok, vamos a entrar a las otras pestañas, vamos a ver el alcance. Y esto también es importante, dice tasa de clic de las impresiones. Eso significa que de cuando se muestra en YouTube, ya sea en una recomendación o en la página de suscripciones, etcétera, ¿cuánta gente le da clic al video? ¿Okay? ¿Qué porcentaje le da clic a ese video? Entonces aquí pueden ver, este está en uno de 4% y este está en 4.4%. Pero fíjense aquí al principio, cuando el video salió tuvo un 6.3%. Esto es bastante alto en cuanto a los estándares de YouTube. Y este tuvo 5.1. O sea, un punto porcentual en esta métrica es bastante importante, ¿no? Y bueno, usuarios únicos, ¿no? 5,700, este 3,600. También mucho más. Y aquí lo importante, vamos a bajar y vamos a ver, dice, ¿cómo encuentran los usuarios este video? Okay, vamos allá a compararlo. Y dice, el video original fue de fuentes de exploración, notificaciones, canales de usuario, búsqueda, videos sugeridos. Y fíjense, las notificaciones y la exploración está mucho más arriba. Es decir, que gente que normalmente no está suscrita al canal lo está encontrando, lo cual me permite alcanzar a un público que es diferente a lo de mis suscriptores. ¿Ok? Es algo también bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Los estamos mostrando para que vean el antes y el después. Ok, entonces es por eso, ¿no? que hice esos videos. De hecho, podría decirse que fueron conejillos de indias para poderles demostrar ya con números de forma sólida cómo funcionan esas estrategias de rotura de patrón, de causar una emoción. Así que no importa si estás haciendo una portada de un álbum, no importa si estás haciendo una publicación para Facebook, si estás subiendo una selfie o un video o lo que sea para apoyar tu carrera musical, ten en cuenta estas cosas. De vez en cuando hacer una rotura de patrón para llamar la atención, porque también si lo haces todo el tiempo pierde efecto. Y sobre todo causar emociones, ¿ok? Eso es lo más importante, porque somos seres humanos, somos animales que principalmente nos estamos siendo guiados por los sentimientos, por nuestras emociones. Por eso tenemos que apelar a las emociones y es por eso que tenemos que tratar a todos nuestros seguidores como personas, porque somos seres humanos. Ahora, ya llegando a este punto, pues bueno, me quiero disculpar por todos aquellos que se hayan sentido un poco ofendidos, ¿no? Por el título o los títulos o las miniaturas de estos videos. Simplemente era para poderles demostrar de una manera práctica cómo funciona todo esto, así que espero que me disculpen. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima. Contigo estoy